invito a que busquemos en Efesios capítulo 5, versículos 16 y 17, el tema de lo que he sentido del Señor para compartir con ustedes hoy. Lo vamos a extraer, el título lo vamos a extraer directamente desde el texto, y es: tengan cuidado de cómo viven. Diga eso conmigo: tengo que tener cuidado de cómo vivo. Los apóstoles estaban bien preocupados siempre por la manera en cómo la iglesia debía de vivir. Hay un orden, hay una manera, hay una forma en que hay que responder a las demandas, a las exigencias y a todas las cosas que nosotros enfrentamos en nuestra vida. Y para eso ellos también exhortaban a la iglesia: tengan cuidado de cómo viven. Efesios 5, 16 al 17 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. En la Nueva Traducción Viviente lo dice de una manera más práctica para aplicar. Note: así que tengan cuidado de cómo viven. De ahí es que sale el título del mensaje. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. La palabra del Señor está bendecida. Los textos que acabamos de leer contienen tres declaraciones que hoy nos van a informar lo que necesitamos entender y tener presente en nuestro caminar en el Señor. La primera declaración que encontramos que Pablo le dice a esta iglesia, que fue establecida dentro de un contexto cultural pagano, ocultista, perverso, donde todo tipo de disfunción y de pecado se podía vivir en tiempo real. Él allí, por medio de la sabiduría de Dios, comparte con esta iglesia cómo ellos tenían que manejarse en un contexto y una cultura que era totalmente contraria a lo que Dios quería para ellos. Y establece desde el capítulo 1, comenzando con la intención original de Dios desde antes de la fundación del mundo, y aterriza en una vida tan práctica que le habla a la iglesia hasta cómo los padres deben de criar a sus hijos. Interesante que aquello que comenzó en el corazón de Dios en la eternidad aterriza en las casas de nosotros en el día a día. Y es allí donde Él, a través de estos textos, establece tres cosas puntuales que nosotros también como iglesia necesitamos conocer para nuestro tiempo, en nuestra cultura y en la realidad que nos ha tocado vivir. Lo primero que Él dice es: tengan cuidado, o mirad cómo andéis. Mirad con diligencia, préstenle atención a los detalles. Y es interesante porque esa frase está escrita en un imperativo presente. En otras palabras, no es una sugerencia, no es un consejo que usted acepta o no acepta. Es como una comisión que se nos entrega como iglesia, de que no importa dónde estemos, cuándo nos ha tocado vivir, la iglesia del Señor tiene que mantener continuamente una actitud de alerta. Tengan cuidado. Tengan cuidado no es sino el estar alertas, pendientes, sensitivos, estar atentos a discernir aquello que nos ha tocado y que tenemos que responder en una generación. Estar pendiente de cuál sea la voluntad del Señor. La pregunta que tendremos que hacernos hoy es entonces:
¿Cómo podemos nosotros mantener esta actitud de alerta? ¿Cuál es la manera en cómo un creyente puede mantenerse en una actitud de discernimiento, de estar pendiente, de no embotarse con el tiempo? No sé si a usted le ha pasado, pero hay temporadas en nuestra vida como que perdemos la sensibilidad, perdemos como que esa capacidad de discernimiento, y es allí donde a veces vienen esas decisiones equivocadas, donde comenzamos a malinterpretar lo que puede estar sucediendo en un momento determinado en nuestra vida. Y esto es lo que el Consejo Apostólico nos está diciendo hoy. Tenemos que mantenernos alertas en todo momento. La pregunta es, ¿cómo eso es posible? ¿Cómo puede un creyente con tanta demanda, con tantas ocupaciones que tenemos en la vida moderna, con tantas situaciones que a veces atravesamos a modo de familia, a modo de salud, a modo de pareja, a modo de crianza de hijos, a modo de empresa, de trabajo, de estudio? ¿Cómo puede un joven, un caballero, una dama mantenerse sensitivo, no importa la etapa o lo que esté viviendo en un momento determinado? Pablo también nos dice en esos versos, y él nos dice que la manera para esto es: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo hace un contraste entre una persona sobria y una persona que está ebria, entre un borracho y uno que no está borracho. Note qué sabiduría. Él dice: no se embriaguen con vino, en el cual hay desilusión. Note aquí que una de las características de un borracho es que él o ella no está en control. Es otro el que está en control. De hecho, en ese mundo de la bebida, del alcohol, hay un término que se inyectó allí que se llama spirits. Al alcohol se le conoce en inglés como spirits, porque la tradición decía que una persona que se embriagaba es como si viniera un espíritu y lo ocupara. Qué interesante. Y yo creo que todos aquí, bueno, y quizás más de uno ha estado emborrachado en algún momento y sabe que todo cambia. La manera de pensar cambia, la manera de hablar cambia y la manera de caminar cambia. Usted nunca encontrará a un borracho con un letrero que diga: estoy borracho. No, al momento que usted lo ve, al momento que usted lo oye, y por cierto, cuando lo ve caminar, usted sabe y dice: ese está borracho. Su caminar, su hablar y su forma de pensar lo delatan. Lo dejan al descubierto que hay otra cosa que lo está controlando, que no está en sus cabales, que no está capaz de pensar coherentemente, hablar correctamente y caminar derecho. Pablo dice que para nosotros mantener esa actitud de alerta no podemos ser como un borracho. Tenemos que caminar, tenemos que hablar y tenemos que pensar como una persona sobria. La pregunta es: ¿cómo podemos llegar a pensar, a caminar y hablar como una persona que está sobria? Él nos dice: para eso tenemos que llenarnos del Espíritu. Y es aquí donde este término, llenarnos del Espíritu, para tanta gente es como algo misterioso, místico. ¿Cómo uno se llena del Espíritu? Y qué bueno que el texto nos dice cómo uno se llena del Espíritu. Cómo caminamos, cómo hablamos y cómo pensamos como si estuviéramos llenos del Espíritu. Pablo dice que lo primero que tiene que suceder es que para que eso suceda tenemos que tener conversaciones edificantes. Por eso él dice: hablando entre vosotros.
¿Cuándo usted se imaginó que estar lleno del Espíritu era equivalente a hablar con su hermano? ¿Cuándo usted se imaginó que estar lleno del Espíritu estaba determinado por la clase de conversaciones que tenemos los unos con los otros? De hecho, si usted viene de la tradición de la cual yo me formé, pentecostal, carismático, fuego, poder, gloria, unción, ángeles bajando, nubes abriéndose, cielos. ¿Ah? ¿Habrá alguno aquí de ahí? Usted sabe que cuando escuchábamos el término hay que llenarse del Espíritu, usted decía hay que orar, hay que meterse a ayunar, hay que vigilar para que nos llenemos ¿qué? Del Espíritu. ¿Y sabe cuánta gente ayunaba, velaba y vigilaba y después en la casa no había quien lo soportara? Tremendo, ¿no? Porque pensábamos que llenarnos del Espíritu era estar envuelto en ciertas actividades, y la Biblia nos está diciendo aquí, señores, una persona que está llena del Espíritu es porque tiene conversaciones edificantes entre ellos. Y Él nos dice que esas conversaciones son cánticos, salmos, cánticos espirituales. Es una palabra que nos edifica, es una palabra que nos bendice, es una palabra que nos llena, hablando entre vosotros. La segunda cosa que Él nos dice para vivir una vida llena del Espíritu, que nos mantiene alerta en todo momento, es una actitud de adoración. Note qué hermoso, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Es como tener un estado de conciencia permanente de que yo estoy en Dios, Dios está en mí, somos uno donde quiera que estemos, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Pero Pablo también nos dice que esta llenura del Espíritu es consecuencia de la tercera cosa, una actitud de gratitud. Por eso él dice, dando gracias a Dios en todo tiempo. Qué magistral, qué simple y a la vez qué profundo. Porque a veces pensamos que estar llenos del Espíritu es sentir algo. A veces pensamos que tiene que haber una reacción donde sienta algún tipo de sensación, de emoción, de sentimiento. Y si bien es cierto que eso también Dios lo permite en nuestra vida porque somos seres que estamos compuestos por emociones. Yo prefiero gozo ficticio que depresión genuina. Seguro que sentimos. Seguro que en muchas ocasiones usted va a tener temporadas donde puede dar fe y testimonio de que una expresión, una emoción de llanto, de risa, de gozo, de alegría, esas sensaciones que vienen cuando Dios hace algo en nuestra vida, es parte de nuestro caminar, pero no es nuestro caminar. Esto es nuestro caminar. Hablar entre vosotros palabras que nos edifiquen, tener una actitud de adoración en todo momento, es una íntima comunión con el Padre, pero también tener una actitud de gratitud que independientemente o a pesar de lo que yo esté viviendo, yo sé que esto no es para mal, de alguna manera el Señor lo utilizará para avanzar su propósito en mí. Pablo dice, eso nos llena del Espíritu, eso nos llena del Espíritu a tal forma que nos mantiene alertas, nos mantiene sensitivos, nos mantiene pendientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La segunda cosa que Pablo nos dice es que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Esa palabra también es interesante. Porque esa palabra aprovechar también está en un imperativo presente. Tampoco es un consejo a modo de sugerencia. Es una comisión. No solamente la iglesia es llamada a estar alerta, sino que también es llamada a aprovechar. Y la palabra que se usa allí se usaba entre los griegos para indicar a aquella persona que iba a un mercado a buscar las mejores ofertas. Usted le tiene que haber pasado, cuando va al supermercado,
y usted aprovecha lo que está en venta en ese día. Usted dice, déjeme echarle mano a esto que hoy está en el mejor precio que lo he visto hace mucho tiempo. Y usted agarra el artículo. Usted aprovechó la oportunidad. Usted le echó mano a aquello que tiene por delante porque sabe que es muy probable que por un tiempo o que nunca más lo vuelva a ver a ese precio. Por lo tanto, la palabra aprovechar se utilizaba para aquellas personas que sabían aprovechar los momentos que muchas veces en la vida no se repiten, no vuelven, desaparecen y no regresan a nosotros. Aprovechar tiene que ver precisamente con que no perdamos oportunidades que Dios nos da. Son como esos momentos estratégicos. Son como que esas cosas que se cruzan en nuestra vida que sabemos que vienen de parte del Señor, que sabemos que están alineadas a su voluntad, que sabemos que pertenecen a lo que Dios quiere y tiene para nosotros en la vida. Noten lo magistral de esta sabiduría de Dios. Primero, nos mantenemos alerta, estamos pendientes porque estamos siendo llenos continuamente. No estamos como el borracho. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de caminar no está controlado por otro, sino el Señor. Tenemos una actitud de hablar entre nosotros palabras que nos edifiquen, hablándonos la verdad mutuamente, pero también mantenemos una actitud continuamente de agradecimiento al Señor y también de adoración en nuestros corazones. Y eso nos hace ser personas que están pendientes de las oportunidades que el Señor trae a nuestro camino. Y Pablo dice que cuando esto no lo incorporamos en nuestra vida, ya no estamos caminando como sabios. Él dice, seríamos necios. Por eso él dice allí, como sabios y no como necios. ¿Cuál es la diferencia entre un sabio y un necio? ¿Cuáles son las características de un necio? Bueno, yo le pregunté al hombre que más sabe o que más sabiduría ha mostrado en la escritura de los aspectos de la vida práctica, se llama Salomón, y él nos dice que un necio es una persona que se divierte haciendo el mal, Proverbios 10:23. Dice que no se dejan enseñar, Proverbios 12:15. Dice en el Proverbio 13:16 que los necios no tienen vergüenza, son unos sinvergüenza. También se dice que están adictos a la maldad, Proverbios 13:16, se autoengañan, ellos mismos se engañan. Proverbios 14:19, son mal hablados. Proverbios 17:7, Proverbios 17:10, no se dejan corregir. Proverbios 17:12, son más peligrosos que una una osa que le han robado sus cachorros. Pero ¿sabe qué él dice en el Proverbios 27:3? Un necio es una carga difícil de llevar. ¿Alguna vez usted le ha tocado tratar con un necio? Qué difícil es tratar con un hijo necio. Los hay. Proverbios nos dice que el chico necio no acepta la corrección de sus padres. Pablo dice, no seamos como los necios, sino que seamos como los sabios. Los sabios en este contexto no son las personas que saben mucho, son las personas que lo que saben lo incorporan en su manera y en su forma de vivir, al punto que saben aprovechar las oportunidades que se le presentan en la vida, que están sensitivos a responder, a estar alertas a lo que está sucediendo. En otras palabras, tienen la capacidad de discernir cuál es la voluntad del Señor. Pero la tercera palabra que Pablo utiliza aquí, y es donde quiero enfocar la mayor parte de mi tiempo, es en esa palabra tiempo. Porque él nos dice que tenemos que aprovechar bien ¿qué? El tiempo. Qué interesante, ¿no? Que los apóstoles estaban interesados
en cómo la iglesia usa su tiempo. Y la palabra que él utiliza allí es una palabra que ustedes la deben de haber escuchado muchísimas veces. Es la palabra kairos. La palabra kairos, la traducción más precisa de esta palabra es la palabra oportunidad. Diga conmigo oportunidad. Por eso usted vio que cuando leímos en la Nueva Traducción Viviente, la palabra que se tradujo como tiempo fue la palabra oportunidad. Aprovechando bien cada oportunidad. La oportunidad se define como un tiempo prefijado. Se define como aquello que tiene un periodo definido de tiempo en el cual se puede lograr algo que no se puede lograr cuando esa oportunidad desaparece. Todos nosotros hemos vivido temporadas de kairos. Yo estoy seguro que hay personas que están en una etapa de vida que no le interesaría volver a hacer lo que estaban haciendo cuando tenían 20 o 30 años de vida. ¿Por qué? Porque esa temporada ya pasó. Esa temporada, lo que no hicimos en aquella temporada, por eso las personas llegan a cierta etapa de su vida que cuando miran hacia atrás y dicen, como yo desperdicié mi vida, se deprimen, se desilusionan. Miran hacia atrás y dicen, tantas buenas oportunidades que tuve y no las aproveché. Tomé decisiones equivocadas, me casé con la persona que me ha dado la mayor cantidad de problemas de mi vida, no hice lo que debía haber hecho con mi vida en el Señor, cometí errores, tomé decisiones que no avanzaron mi vida en el Señor y hoy, aunque quiera hacerlo, encuentro que el tiempo ha pasado. Eso es lo que ellos querían evitar, que echemos por una borda las oportunidades y el tiempo que el Señor nos permite para hacer lo que hay que hacer. Pablo aquí no está hablando de administrar el tiempo. Son dos cosas diferentes. Es aprovechar el tiempo. Obvio que se parece, pero no es lo mismo. Porque cuando hablamos de kairos, no estamos hablando del tiempo como usted y yo lo conocemos. El tiempo que se mide a manera de segundos, a manera de minutos, a manera de horas, a manera de semanas, a manera de meses, a manera de décadas, a manera de siglos, a manera de milenios. El kairos es una oportunidad que se abre dentro del espacio de tiempo. Por lo tanto, kairos también está relacionado a cuando algo llega a su madurez que tiene que ser aprovechado. Que hay que echarle mano. Que hay que entrar a eso porque es probable que esa oportunidad pase y no se vuelva a repetir. Cuando hablamos de tiempo estamos hablando de algo que está prefijado como una medida. Por ejemplo, en un minuto es una medida exacta de 60 minutos, hay 3.600 segundos. Pero cuando usted habla de kairos, no está hablando de la misma medida. Está hablando de esa ventana que se abre. Por eso no todas las horas, no todo el tiempo cronos ofrece la misma oportunidad. Ofrece esa misma ventana. Tenemos que discernirlo. Es lo que Pablo está diciendo. Señores, vivimos en días malos. Vivimos en días complejos. Vivimos en días donde hay tensión, donde hay todo tipo de perversión cultural, sociopolítica, donde hay todo tipo de religiosidad. Y ustedes como iglesia ante esa cultura tienen que estar alerta, tienen que estar llenos del Espíritu para aprovechar la oportunidad y tienen que saber que en medio de todo eso Dios le va a presentar ventanas de tiempo que usted le tienen que echar mano como aquel que va al mercado y toma lo mejor de lo que ellos están ofreciendo. ¡Qué maravilloso! Nos están preparando para momentos estratégicos en nuestra vida. ¿Por qué? Muchas veces no aprovechamos esos momentos kairos, porque a veces nos ha faltado claridad. Nos ha faltado
el tener una definición lo más precisa posible de lo que deberíamos de hacer. La carta de Pablo a los Efesios es una carta que le ofrece a la iglesia en cualquier tiempo la mayor claridad que se pueda llegar a necesitar con relación al propósito de Dios. Para nosotros no debe de ser un misterio cuál es la voluntad de Dios. De hecho, cuando Pablo dice que seamos entendidos en su voluntad, él no está hablando de nuestro día a día. Él está hablando de lo que viene diciendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, que la voluntad de Dios siempre fue reconciliar todas las cosas en el cielo y en la tierra en la persona de su Hijo. Por lo tanto, todo en la voluntad de Dios se circunscribe a eso. Y esa voluntad, ahora, ¿qué hizo? Esa voluntad de los dos pueblos hizo uno, reconcilió la humanidad en Cristo. Y ahora en esa voluntad nosotros empezamos a caminar sabiendo que Dios ha logrado en el Hijo todo lo que se había propuesto. Pero todo eso que Dios se había propuesto en el Hijo tiene que afectar mi día a día. Tiene que afectar mi caminar, mi manera de pensar y la manera de hablar. Por lo tanto, dentro de lo que Dios ha hecho en Cristo, también para cada uno de nosotros Dios tiene un plan de vida. Note bien, de lo macro, que es donde Pablo comienza desde antes de la fundación del mundo, lo aterriza en la casa de los creyentes. Lo aterriza en el día a día. Lo aterriza en la manera en cómo el esposo trata a la esposa, cómo la esposa trata al esposo, cómo los padres crían a los hijos, cómo los hijos respetan a los padres, cómo el patrono trata a sus empleados, cómo sus empleados tratan a su patrono. En otras palabras, el macro proyecto de Dios desde antes de la fundación del mundo tiene que afectar nuestro día a día todos los días. Si no, lo que estamos viviendo es una teoría de la vida. Estamos viviendo un concepto filosófico y no aterrizándolo en aquello que verdaderamente debe de suceder en nuestra vida. Necesitamos claridad. Esa claridad va a venir del entendimiento del propósito de Dios y el descubrimiento del plan de Dios para nosotros. Ese plan tampoco es un misterio. Ese plan tiene una forma en que se expresa. Por eso usted tiene ciertas tendencias. Por eso a usted le gusta cierta vocación. Por eso usted tiene ciertas características a modo de dones y talentos que nos indican hacia dónde su vida está orientada, hacia dónde usted se dirige. La voluntad de Dios para nosotros no debe ser un misterio. Hay creyentes que llevan 60 años y todavía están diciendo, yo estoy queriendo conocer la voluntad del Señor para mi vida. Se te está acabando el tiempo, mi amor. Por eso, desde que nacemos con ciertas tendencias. Y eso es lo que nosotros comenzamos a nutrir en nuestra vida. Comenzamos a alimentarlo, comenzamos allí a darle esa formación. Y si bien es cierto que hay un momento donde quizás estoy un poco confundido de cuál es nuestra dirección, particularmente en esas primeras etapas formativas de nuestra vida, en la adolescencia, en la juventud, también es cierto que cuando nos encontramos con alguien que ha caminado lo suficiente como para ayudarnos a encontrar esa dirección en la vida, sabemos que con ciertas preguntas que nos hagan, podemos empezar a tener gusto de hacia dónde nuestra vida está siendo dirigida. ¡Qué maravilloso! ¡Qué extraordinario! Que esa carrera que usted está empleando, esa vocación, esa empresa, ese negocio, esos estudios que a usted le apasiona, esas cosas que usted ha hecho, esa ama de casa apasionada por su casa, su hogar, su familia, sus hijos, esa empresaria exitosa, todos tenemos, el varón y la hembra tenemos un conjunto de capacidades que son las que Dios trae a nuestra vida para darnos dirección y claridad. No deberíamos de estar caminando por la vida como borrachos a ver qué es lo que Dios quiere para mí. No, qué es lo que Dios ha configurado en mi vida que me deja saber. Esta es la voluntad de Dios para mi vida. Gracias a Dios por los mecánicos. Gracias a Dios por los médicos. Gracias a Dios por los doctores.
los cirujanos, gracias a Dios por el banquero, gracias a Dios por el que limpia afuera, gracias a Dios por cada vocación, cada talento, cada experiencia, cada capacidad, porque eso es lo que embellece nuestro mundo. Mis amados, no hay nada más hermoso que encontrar a alguien que lo que hace sabe que es para lo que Dios lo ha traído al planeta Tierra. Nada más hermoso que eso. Hasta aquel que limpia, aquel que recoge las calles, cuando lo hace porque sabe que eso es parte de su asignación, lo hace con una sonrisa y da gusto ver a un barrendero que lo está haciendo no para su patrono, sino como para el Señor, porque de Él obtiene su recompensa. ¡Wow! Diga conmigo claridad. Esa claridad nos ayuda a tener precisión. Pero esa claridad también va a venir con un elemento que es la planificación. Diga conmigo planificación. No hay nada particularmente noble o espiritual en pensar que ser dirigidos por el Espíritu es equivalente a vivir una vida improvisada. Hay gente que está toda la vida y uno le pregunta, ¿hacia dónde te diriges? No sé, hacia donde Dios quiere, y nunca llegan. ¿Cierto? Y a veces incorporamos en nuestro vocabulario ciertas frases gastadas. ¿Cómo va todo? Ahí en la voluntad de Dios. ¿Y a qué se parece eso? No sé, pero la Biblia dice que es la voluntad de Dios para mí. La planificación es parte de la estrategia de Dios para nuestra vida. Ser dirigidos por el Espíritu no es equivalente a estar improvisando por 75 años de la vida. La planificación trae claridad. Jesús, hablando de esto a sus discípulos en Lucas 14:28, le dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Dice allí, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Es como decir, solamente una persona necia comienza un proyecto sin haber hecho la preparación necesaria para él. ¿Quién sale a la guerra a combatir sin un ejército preparado? ¿Quién sale? Y qué triste que muchas veces, mis amados, fuimos lanzados a la vida a ver que Dios te ayude, a ver cómo te va. Y si bien es cierto, por la fidelidad y por la gracia del Señor en nuestra vida hemos sobrevivido muchas cosas, yo creo que aquí hay más de uno que puede decir, si a mí alguien me hubiera enseñado diferente, hubiera sido todo completamente distinto. ¿Habrá alguno aquí? Por lo tanto, es allí donde la planificación nos ayuda a entender que no estamos coartando o abortando la guianza del Espíritu, lo contrario. Estamos embelleciendo esa capacidad que el Espíritu nos ha dado de ser personas pensantes y de ser personas que pueden planificar los asuntos de su vida. Mira lo que dice el sabio Salomón, Proverbios 24:27. Antes de construir tu casa, haz tus planes y prepara los campos. Registre esto. Planificar es bueno. Dígalo conmigo, planificar es bueno. Diga conmigo, la planificación es sabia. Diga conmigo, la planificación es esencial. De hecho, una de las maneras que la Biblia dice que nosotros prosperamos es planificando. Mire qué interesante. Una de las maneras que nosotros como hijos de Dios prosperamos es planificando. Mire lo que dice Proverbios 21:5. Los planes bien pensados. ¿Los planes qué? Bien pensados. Y el arduo trabajo, no la suerte. Hay personas que han hecho de un Dios milagroso un Dios mágico. Como si que le ponemos algo ahí, una oración, una palabra, una promesa y le damos a la palanca divina y de momento el milagro aparece. Y a veces pensamos que 15, 20 años, 30 años de irresponsabilidad van a ser erradicados de nuestra vida porque nosotros de repente empezamos a venir, a congregarnos. Importante, sabio. Pero ¿y qué
si pudiéramos transitar a través de la vida con los menos daños y pérdidas posibles, yo creo que muchos de nosotros hubiéramos disfrutado mucho más el camino y con mucho menos heridas que sanar. La planificación es sabia, la planificación es buena. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, decía el proverbista, pero los atajos, los caminos cortos llevan y conducen a la pobreza. ¿Cuándo es que la planificación es mala? Porque la Biblia también dice lo opuesto. La planificación se convierte en un peligro para la vida de los hijos de Dios cuando entra en el campo de la presunción. Diga conmigo presunción. ¿Qué es presumir? Presumir es ese comportamiento atrevido al que uno no tiene derecho. Al que uno no tiene derecho. Es el asumir algo de Dios que Él nos ha dicho que tenemos derecho sobre eso. Por ejemplo, el día de mañana. No tenemos derecho, presumimos. Y planificamos en muchas ocasiones como si nosotros estuviéramos en control, cuando en el proceso nos podemos dar de cuenta que en realidad nunca estuvimos tan en control como nosotros pensábamos. Por eso es que el límite de la planificación es la presunción. Es esa actitud arrogante de llegar a pensar que usted y yo tenemos control del futuro, que tenemos control del mañana, que ya nosotros, como sabemos lo que va a pasar, esto es lo que vamos a hacer. El peligro de planificar es entrar en el plano de la presunción. ¿Sabe cuánta gente se aferra a sus planes o a sus propias creencias para luego descubrir en el camino que muy pocas veces en la vida las cosas verdaderamente salen exactamente como se habían planificado? Por eso mucha gente vive resentida. Viven como que hasta resignadas. ¿Para qué planificar? Si después de todo, las cosas cada vez que las planifico me salen mal. Tremendo, porque hay gente que me ha dicho, ya yo estoy al punto que ni lo digo, no vaya a ser que el diablo lo escuche. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Me han dicho así, me dice, ya yo ni digo lo que voy a hacer, porque eso cada vez que digo que voy a hacer algo, me dicen, Tommy, eso es como si yo lo anunciara y el diablo dice, imposible, no lo vas a lograr. Tremendo, ¿no? Es un estado de resignación. Es un estado como que, ¿para qué volver a tratar? Pero es allí donde entra la sabiduría de Dios. Mire lo que dice Santiago 4:13 al 16. Presten atención ustedes que dicen hoy o mañana iremos a la cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios y allí ganaremos dinero. Note, esto es lo que ellos estaban planificando. Y Santiago dice, ¿cómo saben que será de su vida el día de mañana? Miren el contraste. Planificar está bien. Presumir está mal. Es ese balance. Es esa tensión dinámica que continuamente usted y yo nos encontramos en la vida. Nos encontramos en nuestro caminar. Y Jesús sabía que esto es una tendencia humana. Jesús sabía que nosotros los humanos somos propensos a la desilusión, somos propensos a la resignación, somos propensos a la terquedad de creer que podemos llegar a controlar el futuro. ¿Y qué hace? Le cuenta una historia a sus discípulos. Le cuenta la historia de un hombre que llegó a ser extremadamente rico. Y era tan rico que un día se echó para atrás en su sillón y dijo, ¿qué haré con tanta riqueza que he acumulado?
ya sé, voy a expandirme, voy a seguir creciendo, voy a construir más graneros. Después de todo, a mí todo hasta este momento me ha salido bien, he podido controlar todo lo que me ha sucedido, estoy en un estado de vida que me da la autoridad de poder decidir lo que va a suceder mañana. Aquí voy a enfrentar la vida con esta capacidad de superar todo lo que esté por delante. Y Jesús inyecta una frase que permítame esta libertad. Si yo hubiera estado allí con los discípulos escuchando esta enseñanza, yo creo que a mí la quijada me hubiera dado en el pecho porque no me la esperaba venir. Mire lo que Jesús dice: necio, vas a morir esta misma noche. Pero no lo dejó allí, sino que le dice: ¿y quién se quedará con todo aquello por lo cual trabajaste? Note la sabiduría. Tú que te creías que estabas en control, ¿y si te mueres esta noche? ¿Cuánto vale detener la noche de la muerte? No hay dinero que la pueda detener. No hay dinero que pueda retraer eso. Pero note, porque Jesús, mis amados, esta es la sabiduría hermosa que a mí me gusta de la palabra del Señor. Jesús no le dice al hombre perverso, malo, abusador, dañaste a los empleados, tomaste ventaja de ellos. No, ese tipo fue un buen empresario. Jesús no reconoce nada en ese hombre que no estuvo bien. Lo único fue que fue un necio, porque entró en el terreno de la presunción. Él creyó que podía controlar el futuro, planificó sin tener en cuenta a Dios, hasta que Dios le aparece en el escenario y le dice: necio, te mueres esta noche. Y hay una traducción que lo dice más contundente, le dice: ¿y qué será de tu alma? ¿Qué vas a hacer cuando te encuentres con Dios y te des cuenta que no estabas tan en control como tú pensabas? Esta persona, es obvio que fue una persona emprendedora, planificadora. Creo que en nuestro tiempo hubiera aparecido en la revista IN 500 de empresarios latinoamericanos, hubiera estado en los mejores programas de televisión, hubiera estado dando seminarios para empoderar a las personas que quieren llegar a ser exitosos, con un mínimo y pequeño detalle. Cuando llegó el momento de rendir cuentas, había presumido tanto que encontró que lo que él había vivido era una ilusión. Y ese es el propósito de la enseñanza: dejarles saber a sus discípulos que ellos no están en control de tanto como se imaginan, sino que más bien el control es una ilusión que puede terminar esta noche. Como que le da frío a uno de momento. Pues ya nosotros tenemos nuestros planes a veces, cuando me retire. Y diga conmigo: eso es bueno. Y diga conmigo: y es peligroso. Y comienzo a cerrar. ¿Por qué es bueno y es peligroso? Es bueno porque es sabio planificar. Es peligroso porque dentro de la planificación podemos caer en la presunción. Podemos crear la ilusión de que porque estamos planificando nosotros estamos en control. Por lo tanto, dos cosas debemos de incorporar en nuestra vida. Primero, un plan. Debemos de ser personas planificadoras en la vida. ¿Por qué? Porque eso es parte de la voluntad de Dios para nosotros. Debemos de ser personas pensantes que pueden mirar de cara al futuro, que pueden establecer ciertos planes para trabajar hacia ellos
Y a la medida que estamos desarrollando esos planes, vamos a ver prosperidad, vamos a ver la intervención de Dios en nuestra vida, vamos a encontrar milagros en el camino, porque Dios nos va a sorprender con cosas extraordinarias, y momentos como esos se convierten también en oportunidades que le tenemos que echar mano, porque hay momentos que no se vuelven a repetir en la vida. Planifiquemos. 2, no nos aferremos al plan. ¿Lo vio? La disposición, porque creo que más de uno aquí sabe que Dios no nos tiene que pedir permiso para interrumpir nuestros planes. De hecho, muchos de ustedes están aquí hoy porque Dios interrumpió el plan. Muchos de ustedes llegaron al Señor porque Dios se metió en lo que tú creías que iba a suceder y dijo: no, negro, yo estoy en control de este asunto, tú lo que estás viviendo es una ilusión en la vida, yo voy a entrar a tu escenario de vida, voy a interrumpirte las cosas por allí como tú creías que iban a suceder y te voy a sorprender. Y hoy usted está aquí porque Dios interrumpió su plan. No se aferre al plan, pero planifique. Porque a Dios le satisface interrumpir los planes de los humanos para la gloria de su nombre. ¿Quién aquí se quejaría de que Dios le interrumpió el plan? Obvio, cuando uno primero ve la interrupción y dice: ¿tú ves? A mí nunca me sale nada bien. Y Dios tenía una sorpresa en esa interrupción. Te sacó al otro lado y cuando miras para atrás dice: gracias por haberlo interrumpido, porque aquello me llevaba directamente a la destrucción de la vida. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es muerte. Por lo tanto, congregación cristiana, cuidado en cómo deben caminar. Es mantener una alerta todo el tiempo. Es estar pendiente de las oportunidades que Dios le va a traer y a cruzar en su camino, a nivel individual, familiar y corporativamente. Llenarnos continuamente del Espíritu. No permitir que nada ni por nadie nuestras conversaciones se corrompan. ¿Por qué? Porque impiden la llenura del Espíritu. Somos llenos del Espíritu a la medida que entre nosotros hablamos la verdad en amor, trabajamos nuestras propias diferencias, nuestras dificultades, nuestros conflictos, hablamos para edificar a los hermanos y a las hermanas, pero a la vez tenemos una actitud de adoración que no depende de cánticos el domingo nada más, sino también de todos los asuntos de nuestra vida, porque cuando usted se levante por la mañana con la lagaña y el pelo por acá y la mascarilla todavía está por allí guindándose y el pelo está todo desordenado, usted se ha levantado como un adorador, porque su adoración no son los cánticos nada más, sino la clase de vida que estamos viviendo en el día a día. Y por medio de sus manos, y por medio de su trabajo, y por medio de su vocación, usted también está adorando a Dios. Pero a la misma vez tenemos una actitud de gratitud, que a pesar de lo que estoy viviendo hoy, si bien es cierto que no conozco ni podré siempre entender por qué suceden algunas situaciones en mi vida, algo a mí me diferencia de aquellos que no conocen la voluntad de Dios, y es que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Yo tengo una ventaja significativa a los del mundo. Y por último, no voy a vivir como un necio. Voy a planificar. Y a la vez le voy a decir: Señor, yo planifico, pero tú ordenas mis pasos. Si lo tienes que interrumpir, interrúmpelo. Si tienes que quitar, quita. Si tienes que añadir, añade. Si me tienes que detener, deténme. Si me tienes que sentar, siéntame. Si me quieres enviar, envíame. Mi plan no está sujeto a mi voluntad. Mi plan
está sujeto a tu propósito. Por lo tanto, estoy disponible para que lo interrumpas cuando te dé la gana. Cuando te dé la gana. Y así vivimos como sabios. Vivimos como entendidos en una generación y días malos. Por lo tanto, cuando aquel primo inconverso, engendro de yo no sé dónde, te ve y te dice, y ese es el Dios a quien tú le sirves, y estás pasando por esa, le puedes mirar a los ojos sin que te quede nada por dentro y dice, el último que ríe, ríe mejor. Y le citas a Lucas 12, tranquilo, que yo prefiero que Dios interrumpa mi plan ahora, pero que cuando llegue la noche, el último día de mi vida, yo no tenga que retroceder, sino que pueda decir, gracias Dios, porque siempre fue tu voluntad hacer bien a mi vida.